7:54 en este gobierno de la mañana, después de escuchar, de tener el privilegio de volver a escuchar en este espacio a nuestro compañero Nayib Chaede. Atención también a Don Álvaro, estaremos intentando actualizarnos hoy con la condición de nuestro compañero Aníbal Díaz, quien ayer ya nos había informado que estaba hasta el momento todo dentro de la estabilidad deseada. Este miércoles día 29 del mes de diciembre de este 2021 que se acerca a su recta final. Continuamos con los comentarios y es el momento de escuchar a nuestro compañero el licenciado Manuel Conde. Gracias a nuestro director José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a don Álvaro Albelo Hijo, a quien nos satisface muchísimo volverlo a escuchar en la radio. Cuando esa voz nos suena, nos sentimos que nos falta algo en el día. Por igual, un fuerte abrazo a nuestro amigo Nayib Chaede, a quien nos escuchamos bastante fuerte y firme, deseándole una pronta recuperación, así como a nuestro compañero Aníbal Díaz. Un reconocimiento a la dirección de este espacio, don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, Isabel Rodríguez, y a todo ese equipo técnico que nos soporta y que nos da el empujón todos los días para continuar haciendo esta labor en la comunicación. A nuestros compañeros y al pueblo en general que nos escucha en la radio número 1, en el programa número 1 de la República Dominicana. Señores, realmente hay que reconocer que hay un brote importante en la República Dominicana. En todos los espacios que gravitamos hay personas que tienen o han reportado tener los síntomas o que ya han sido diagnosticados. Lo que quisiéramos, antes de abordar nuestro comentario, es hacer un llamado a la prudencia. Las autoridades están cumpliendo en la medida de sus posibilidades con su rol de proveer las vacunas, ya se han tomado medidas. Bueno, a nosotros ya como ciudadanos nos corresponde hacer conciencia y tomar las medidas de precaución. Es un poquito difícil en estos tiempos navideños, ya ahí se aproxima, se celebró ya Nochebuena, donde toda la familia se concentra en espacios comunes, las Navidades, pero también se aproxima ahora la celebración de Año Nuevo. Es hacer un exhorto, no vamos a dejar de compartir en familia, tal vez no vamos a dejar de hacer una cena, quienes hagan su cena, las celebraciones, quienes hacen su celebración de otra manera, pero sí tratar de exhortar para que todos tomen al menos las medidas de distanciamiento, el uso de las mascarillas en la medida de lo posible, y lo que estábamos haciendo, esta práctica que se hizo común, el desinfectarnos las manos y de alguna manera mantener el distanciamiento en sentido general. Es el exhorto que hacemos para este fin de año, para ver si así encontramos un nuevo año con una visión y una esperanza distinta. No hay quien controle ni pueda controlar la evolución de esta variante, que conforme a los datos es mucho más contagiosa, aunque también hay que decir que es menos lesiva en términos de daño causado a los que la padecen. Señores, ya cambiando de tema y abordando un evento en el que participé, al que fui invitado en el día de ayer, para mí un evento paradigmático. Se trata de la celebración del 10º aniversario de un tribunal que ha marcado un antes y un después en la República Dominicana. Era la celebración del 10º aniversario del Tribunal Constitucional. Particularmente como un usuario frecuente del sistema judicial, como conocedor, vamos a decir, del sistema, a consecuencia de mi profesión, la abogacía, puedo dar fe y testimonio de lo que ha representado este tribunal en la República Dominicana. Pero vamos a quizá concentrarnos en los puntos más luminosos de este tribunal en sus 10 años de gestión. Hay que decir que en la República Dominicana hubo constituciones, la de 1924, que le atribuía el control tanto concentrado como difuso de la constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia en ese momento. Luego eso fue descontinuado y se le eliminaron las atribuciones de control concentrado de la constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. Este poder se retoma en la Constitución de 1994, aquella Constitución que surgió... Vidal Manuel, escúchame que te interrumpa, con esa cátedra de Derecho, en tu condición de eminente jurista,
verdad que ya la Junta Central Electoral había sido formada para las elecciones de 1924, las que desgraciadamente el caudillo montonero Horacio Vázquez le ganó al prócer Francisco José Peinado. Ya había sido formada en 1923 por gestiones de uno de los mejores presidentes que ha tenido este país y que no ha sido suficientemente ponderado, don Juan Bautista Vicini Burgos. Gracias por esa nota aclaratoria, don Álvaro Albelo, y específicamente reiterar que en cuanto a la Suprema Corte de Justicia, teniendo atribuciones de control concentrado de la constitucionalidad, en esa Constitución de 1924 es que se toma y se le atribuye esta competencia. Para continuar con el comentario, para hacer quizá un poquito de explicación con relación a esta expresión tal vez técnica de lo que es el control concentrado, control difuso de la constitucionalidad, es bueno decir que no siempre el texto constitucional tuvo un carácter normativo. ¿Qué es esto? Bueno, que no tenía una aplicación práctica en los tribunales. Era un texto, muchos como decían por ahí, una serie de postulados y pretensiones sociales que al fin de cuentas no encontraban una aplicación cuando iba a los tribunales, una aplicación efectiva. No es sino hasta 1803 donde se conoció el famoso caso Marbury versus Madison, donde el gran magistrado John Maxwell, conoció ese litigio, ese pleito, en el que se discutía si la Constitución de los Estados Unidos debía aplicarse directamente por parte de los tribunales. Pues desde las discusiones que se llevaron en el Federalista, se sostuvo en esas discusiones, especialmente por parte de Hamilton, si el texto constitucional debía aplicarse y aplicarse por encima de una ley ordinaria. Sosteniendo Hamilton en esos estudios, en esas exposiciones escritas brillantes que se protagonizaron en la conformación de ese Estado federal, que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, se discutía si debía desplazar a una ley ordinaria. Y precisamente en ese fallo histórico, precisamente el juez John Marshall, de manera, vamos a decir, grandiosa, establece un paradigma nuevo diciendo que cualquier texto legal que contrariara, que de alguna manera se confrontara con el texto constitucional, debía ser desplazado, y que los jueces ordinarios tenían la obligación siempre de conocer estas cuestiones y aplicar la Constitución de los Estados Unidos. Eso es lo que da nacimiento al llamado control difuso, atribuyéndole a todos los tribunales del ordenamiento jurídico de un país determinado la función de aplicar la Constitución. Luego hay una revisión que, por efecto de los recursos, llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se modera y se moldean esas decisiones. Eso es un modelo de, vamos a decir, de control de la constitucionalidad. El otro modelo es el nacido en Austria, en la Constitución de 1920. En esa Constitución se crea el 1 de octubre de 1920 la primera Corte Constitucional. Pero este modelo responde al llamado control concentrado. ¿Qué es esto? Bueno, cualquier persona legitimada para actuar en justicia y atacar un texto legal que entienda que es contrario a la Constitución, se dirige no a los tribunales ordinarios, como ocurre en el control difuso inaugurado en 1803 por esa sentencia del juez John Marshall, sino que se debe dirigir a esa Corte Constitucional cuya misión principal es ser custodia y garante de la Constitución. Ese control concentrado, la constitucionalidad, se multiplicó. Esa cátedra que tú estás dando son pequeños detalles históricos que quizás no tengan esa gran importancia. Hablaba de la Junta de 1923, una obra del gran presidente Juan Bautista Vicini Burgos. El primer presidente de la Junta fue el licenciado Alejandro Woz y Gil, que lilicista, que había sido presidente de la República y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vino la oposición de la gente de Horacio Vázquez y también la oposición del prócer Peinado, y entonces fue sustituido por el licenciado Fidelio Despradel. Gracias, don Álvaro.
siguiendo aquí con esta explicación, para llegar a la conclusión de lo que pretendemos, tenemos que decir que este modelo de control concentrado es un modelo que es el que actualmente existe en prácticamente toda Europa y ha sido copiado por una buena parte de países latinoamericanos. Nuestro país, ya a partir de la Constitución de 1994, asume un control mixto de la constitucionalidad. ¿Qué es esto? Bueno, que se le atribuye la función tanto a todos los tribunales ordinarios como custodios de la constitucionalidad por el llamado control difuso. Cualquier texto, cualquier ley que sea contraria a la Constitución queda automática, debe ser, si es planteado ante un tribunal, debe ser desplazado ese texto legal para imponer los principios, las disposiciones de la Constitución. Ese es el llamado control difuso, que se le atribuye a todos los tribunales ordinarios. Y también en esa Constitución de 1994 se le atribuye el control concentrado a la Suprema Corte de Justicia, es decir, que cualquier persona legitimada para actuar en estos procesos podía interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que se declarara esta inconstitucionalidad de un texto legal. La diferencia entre un proceso y otro es que cuando la Suprema Corte de Justicia actuaba en el marco del control concentrado y declaraba un texto constitucional inconstitucional, ese efecto era un efecto erga omnes, se le aplicaba a todo el mundo y esa disposición legal quedaba desterrada del ordenamiento. Ya con la Constitución del 2010 se le saca de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia la de el control concentrado y la de tener la máxima autoridad en cuanto a interpretación constitucional con las llamadas revisión de sentencias jurisdiccionales, teniendo entonces este nuevo tribunal creado en el 2010 la facultad de ser el custodio de la Constitución. Es, creo, todavía el último tribunal constitucional creado en el mundo. Y a pesar de ser el último y haberse constituido ese 28 de diciembre del año 2011, con tan solo 10 años de funcionamiento, es un tribunal que está siendo tomado de referencia no solamente por los países latinoamericanos, sino en el mundo. Sus sentencias han servido de ejemplo a muchos otros ordenamientos. Ha trazado pautas en la República Dominicana, por ejemplo, en materia de igualdad. Aquel famoso caso de Laureana Villar, en la que esta señora solicitaba la pensión y lo que había sostenido con su esposo era una relación consensual. Y el Tribunal Constitucional le reconoció los mismos derechos que se le atribuían a una persona que tuviera un matrimonio formal. Esto es un paso paradigmático. También en temas de la igualdad del hombre y la mujer. Había un texto... Breve reversa. Yo le llamé la Constitución de Leonel, porque esa Constitución del 2010 es obra de ese hombre tan brillante como lo es Leonel Fernández. Sí, no, es correctísimo. Quien no le reconozca el papel protagónico que tuvo Leonel Fernández, particularmente no está siendo justo en su análisis de la historia. Bueno, pues ya para finalizar, hay que entender la grandeza que fue primero reconocer en el texto constitucional del 2010 un tribunal especial como fue el Tribunal Constitucional y luego reconocer el trabajo grandioso que frente a ese tribunal ha realizado el doctor Milton Ray Guevara, que si en su trayectoria política y profesional tuvo grandes aportes, el mayor aporte y más significativo a la historia de la República Dominicana ha sido la gestión que él, junto con grandes hombres, grandes profesionales del derecho que conforman el Tribunal Constitucional, han puesto en alto la administración de la justicia, han puesto en alto la Constitución dominicana y han demostrado que cuando las cosas se quieren hacer bien y se tiene el talento para hacerlo, se hacen bien. Llévatelo, Cundo.